precisamente. O sea, no a los apóstoles que salen ahorita o que han salido después, dice sobre eso está fundado. No, cuando se refiere a la doctrina de los apóstoles, es la doctrina directa que ellos recibieron del Señor Jesucristo, y que eso es a donde todos como creyentes, si nos decimos creyentes, nos debemos de apegar. ¿Está claro eso? De ninguna manera, o sea, si bien es cierto, trata el tema de la elección de Dios, pero es la elección de los apóstoles, no está tratando para nada el tema de la elección para salvación, ¿verdad? Que él sabía que uno le iba a traicionar, entonces no era un llamado para la elección. Lo comento esto porque luego estos son textos que se manejan en esa línea, ¿verdad? Y ahí está, Dios eligió y Dios los eligió para que estuvieran con él. Sí, pero eran los apóstoles, no era un llamado para salvación. Entonces, por otra parte, no nos vamos a centrar en los nombres o en cada uno, no vamos a hacer un estudio de cada uno de los apóstoles, ¿verdad? Sino en los principios que nos enseña esta porción de la Escritura. Básicamente hay dos aspectos que voy a estar tocando, en donde ahí me voy a explayar un poco más. Probablemente encontremos otros montón, pero yo no soy tan brillante como ustedes, entonces yo encontré dos muy fuertes aquí. Y número uno es en ser verdaderos discípulos, y el otro, o sea, por el otro lado, es que nuestra confianza, o es nuestra confianza, perdón, en la oración intercesora del Señor a favor de sus discípulos. O sea, ser sus discípulos y estar tranquilos porque Él está orando por nosotros, porque Él está intercediendo por nosotros. Entonces vamos a ver también cómo estos los tres evangelios que mencioné hace un momento, que describen este mismo evento, cómo se complementan. Yo les quiero decir esto porque luego hay quienes salen y dicen, es que aquí no menciona esto, y en este evangelio no menciona esto, y en este otro sí lo menciona, y mira, pero aquí lo menciona diferente. Es que se complementan, no se contradicen, en ningún punto se contradicen, se complementan. Hay algunos que omiten cosas. Ahorita lo vamos a ver. Miren, vengan por favor al versículo 12, ahí de Lucas 6. Fíjense, lo voy a leer versículos 12 y 13, ¿está bien? Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. ¿A quiénes llamó él? Y escogió a 12 de ellos. Es decir, no les llamó a los 12 ahí. ¿A cuántos discípulos llamó? Pues no dice, pero habían muchos discípulos ya. Había mucha gente que lo estaba siguiendo y les dijo a los discípulos, vengan para acá, o sea, de haber estado orando, a ver, vengan para acá. Y ya como que era otro círculo, ¿no? Y ya con ellos empezó a tratar, dice, y escogió a 12 de ellos. En Mateo 10:1, se los voy a leer, dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjense, él se va directo. ¿Ven que Lucas da más detalle? ¿Sí lo alcanzan a ver o no? En Marcos, capítulo 13, del versículo 13 al 15, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. O sea, aquí se refiere exclusivamente al ministerio apostólico, que iban a ser sus apóstoles. Llamó a los discípulos, dice, pero los llamó así, dice, y vinieron a él. Y repito, estas dos frases, llamó hacia los que él quiso y vinieron a él, quienes manejan y que todo lo basan en la predestinación, manejan estos textos como ya ves, él los llamó, y si él los llama, entonces vienen. Pero aquí se está refiriendo al ministerio apostólico. Entonces dice, y vinieron a él. Es decir, es la respuesta al llamado. Y efectivamente, Dios siempre tiene la iniciativa. Es Dios el que llama, es Dios el que hace. Versículo 14. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él. ¿Sí?
O sea, antes de ser cualquier cosa, lo que nos enseña es que es necesario estar con Él. Y esto habla de una dependencia constante. Digan conmigo, dependencia constante. No, pero digan dependencia constante. Ok. ¿Verdad? Entonces, y dice, o sea, ya una vez, ya que nos llamó, ya que estamos con Él, ya que dependemos de Él, en todo sentido, dice, para enviarlos a predicar. Fíjate. Dice, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esto ya es desarrollar ministerio, ya se van dando, pero yo quiero que noten cómo el ministerio esencial de todo creyente, en este caso apostólico, es la predicación del evangelio. No es andar haciendo otros rollos, es la predicación del evangelio, ¿sí? Y cuando allá en Primera los Corintios dice que él primeramente estableció apóstoles, dice primeramente, ahí es la palabra protón, de donde viene prototipo, ¿sí? Es decir, como creyentes, hay un prototipo que es de apóstol, que es de ser enviado con un mensaje. Y eso es lo que todo creyente tiene en esta vida. ¿Sí? Ese es el llamado que todo creyente tiene. No todos tienen el llamado apostólico, pero todos, en esencia y por naturaleza, tenemos un llamado ¿a qué? A predicar el evangelio. ¿Está bien? De esta es todos. Entonces, seguimos avanzando. Voy a retomar ya el versículo 13 y el 14 ahí de Lucas. Entonces, repito, dice que escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Apóstol es eso, apóstol quiere decir enviado. Para nosotros escuchamos la palabra apóstol en algunos medios, ¿verdad? De la iglesia, de la cristiandad, se oye apóstol y se asocia con un título eclesiástico, pero aquí era lo más natural. Es un enviado, es alguien que recibe un mensaje y que es enviado para llevar ese mensaje a otros lugares, ¿sí? Y para establecer ese mensaje y esa cultura en otros lugares. Había muchos apóstoles, así se les conocía. Fíjense, dentro de los judíos hay algunos que les llaman, o bueno, todavía actualmente, sefarditas, ¿sí? O sea, los sefardíes, o sea, es decir, que salieron, por ejemplo, de judíos que salieron de Israel y que se fueron a España, por decirse, o a Marruecos, que se establecieron en otros lugares, ¿sí? Y establecieron colonias. Entonces ellos llegaron y los primeros que fueron se les llamaba apóstoles, porque ellos llegaban a ese lugar y eran enviados, ¿sí? ¿Para qué? Para establecer relaciones comerciales en ese lugar, para establecer una colonia y de ahí tener una relación comercial. Les llamaban apóstoles, ¿verdad? Juntaban, por decir así, a 2, 3 barcos de personas, llevaban mercancías, tenían todo ese tipo de, o sea, muchas cosas, ¿verdad? Provisiones y órale, váyanse. Y se iban a otro lugar que alguien ya había visto, llegaban, empezaban, compraban, se establecían. A ellos les llamaban apóstoles. O sea, ¿sí lo ven? Esa es la mentalidad para ellos cuando decían apóstol, ellos ya sabían. Este es un enviado que trae un mensaje de un lugar a otro para establecer una cultura o establecer una relación. Ahora, nosotros como iglesia, dice la palabra que somos reconciliadores, ¿está bien? Que somos embajadores. No somos de aquí, somos de arriba, ¿sí? Aunque estamos aquí, pero la Escritura nos enseña que los creyentes son embajadores. ¿Sí quedó claro eso ya? Ok. En el versículo 14 dice, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, fíjense, los va haciendo por pares, ¿no? Porque hay 3 pares de hermanos ahí. Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, y ya después Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. ¿Sí?
Entonces, fíjense, algo que destaca Lucas es el hecho de que el Señor mismo se apartó para orar, y esta era una práctica común en él. Pero hay una expresión posterior, ¿sí? Dice que pasó la noche orando a Dios. Hay algunos eruditos que concuerdan con que esto era un hebraísmo para decir que oró fervientemente, que estuvo orando apasionadamente y sin descanso. O sea, te da la idea de que no es de que se apartó a orar y de que estaba así recogido, a lo mejor, pues yo no sé cuál posición, lo que fuera, pero de que estaba orando así despacito, sino de que estaba, ¿sí? O sea, habla de que era algo, al menos los lingüistas, repito, los eruditos, algunos concuerdan en que esa expresión tiene que ver con eso, apasionadamente y sin descanso. Ahora, si alguien entendía la trascendencia, si alguien entendía lo delicado de la misión, pónganme atención, que él le iba a encomendar a hombres comunes y corrientes, o más corrientes que comunes, no lo sé, ¿verdad? Así como nosotros. Gente normal, ¿sí? Gente normal, gente que tenía sus ocupaciones, ¿sí? Y muy diversas, de trasfondos muy diversos, pero es que todos somos un caso, ¿no es cierto? Dígale al que está a tu lado ahí, eres todo un caso. Que Dios te ayude, dile. ¿No? Es que somos todo un caso. Entonces, fíjate, el Señor los llamó y Él sabía el peso y la responsabilidad que ellos iban a tener que soportar. O sea, Él sabía perfectamente. ¿Ustedes creen que no? O sea, Él sabía de las persecuciones, de los martirios, y ellos ni en cuenta. Ellos, ay, qué padre, nos llamó el maestro para estar con él, y estamos aquí, y él estaba clamando, pero fervientemente, porque sabía a lo que ellos se iban a enfrentar un tiempo después. ¿Sí? Entonces podemos aprender de esto que siempre necesitamos sabiduría, y siempre se la podemos pedir a Dios. ¿Se acuerdan lo que dice en Santiago 1:5? Se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No les responderá, no les reprenderá por pedirla. Fíjense, ahora, no dice qué es lo que Él estaba orando, pero debido a lo que acabo de mencionar hace un rato, yo puedo asumir que estaba más bien orando por aquellos a quienes Él les iba a encomendar el apostolado. Porque a veces se ha visto esto, ay, como va a ser algo tan delicado, Señor, a ver, dime, Padre, ¿a quién de todos estos, quiénes van a ser? ¿Quiénes van a ser? Él es omnisciente. O sea, Él lo sabe todo. Él sabe todas las cosas. Entonces, si nosotros tomamos eso, o sea, el entendimiento de que Jesús es Dios y todo lo sabe, Él sabía quién, porque la Escritura dice que Él sabía quién lo iba a entregar, o sea, Él ya sabía, todavía no lo había llamado y deliberadamente lo llamó, sabiendo que lo iba a entregar. Él sabe todas las cosas. Jesús es Dios, nunca dejó de ser Dios, nunca se apartó de su divinidad. Sí, entonces, si nosotros entendemos todo el cuadro de lo que estaba ahí, yo puedo estar seguro, y yo descanso en esto, que Él estaba orando a favor de aquellos a los que les iba a encomendar, porque ellos son los que iban a tener un peso tremendo por muchos años. Iban a tener una responsabilidad impresionante, ¿verdad? Y yo no sé ustedes, pero yo encuentro en esto un gran consuelo, que el mismo Mesías esté de continuo orando a favor de los suyos, para que sean fortalecidos. Fíjense, en Hebreos capítulo 7, versículo 25, se los leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, por eso puede salvar, es decir, que Él tiene el poder para salvar, no la posibilidad de salvar, sino que tiene el poder para salvar, una vez y para siempre. O sea, el Señor nos salva una vez para siempre, ¿sí? Cuando el Señor salva a alguien es una vez, lo salvó una vez
para siempre. No lo salvó ahorita, al ratito se le perdió la salvación y luego lo vuelve a salvar y ya la volvió a perder y se arrepintió y ya lo vuelve a salvar. No, el Señor salva una vez y para siempre. Si Él puede salvar perpetuamente, es la revisión 60 de Reina Valera, dice así. Dice, a los que vienen a Dios por medio de Él. ¿Quién es el medio para llegar a Dios? Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice, fíjense bien, a los que vienen a Dios por medio de Él, ¿quién vive para siempre? ¿Quién vive para siempre? Cristo, ¿sí? Ahora dice, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Entonces, ahora, ¿qué cosas estará pidiendo a favor de nosotros? A ver, echa a correr la ardilla. ¿Qué cosas estará pidiendo a favor de nosotros? ¿Qué clase de oraciones estará haciendo el Mesías allá a favor de nosotros? ¿En qué creen que está más interesado el Señor a favor de nosotros? ¿En que seamos prosperados materialmente o en que nos parezcamos más a Él? ¿En que tengamos cuentas bancarias abultadas y muchas propiedades o en que seamos esposos, esposas, padres, hijos, hermanos, amigos, de acuerdo a su plan y de acuerdo a su diseño? ¿Qué estará más interesado el Señor? ¿Cuál será una prioridad para Él? ¿Ustedes qué creen? ¿Verdad? Y no estoy diciendo que prosperar sea malo, porque no lo es. O sea, efectivamente sí existe una prosperidad que Dios da, pues nada más démonos una vuelta por Deuteronomio, por ejemplo. Hay promesas, hay bendición, ¿no? Si obedeces, te va a ir bien. No quiere decir que todo te va a ser de color de rosa, pero te va a ir bien. ¿Verdad? Trabaja, sé diligente, haz bien esto, te va a ir bien, sé obediente a lo que yo te digo, así, te va a ir bien, vas a prosperar. Y en medio de mucho esto, o sea, el Señor diciéndoles, tú sigue, tú hazme caso y te va a ir bien. O sea, es una bendición la prosperidad, ¿sí? Pero escuchen, o sea, yo simplemente estoy hablando de las prioridades que Dios tiene para con nosotros, eso es el asunto. Ahí es en donde tenemos que estar muy claros. ¿Cuáles son las prioridades de Dios para nosotros? ¿Si nos quiere dar cosas? Sí, si no nos van a estorbar en el corazón, pues sí nos las da. Pero si nos van a estorbar en nuestro caminar con Él, es un Padre sabio. ¿Sí? O sea, Él no nos va a dar algo con lo que nos podamos dañar, no nos va a dar algo con lo que podamos nosotros bloquear o lastimar nuestra comunión con Él. Y hay quienes pueden lastimar su comunión si el Señor les pone un par de pesos o de dólares más en la bolsa. ¿Sí? Ya hemos hablado mucho de esto, pero ¿cuántas personas empiezan a trabajar, verdad? Y empieza, y el negocio, y se apartan. Y dejan de asistir y dejan de reunirse porque hay que cuidar el negocio, ¿verdad? Y llega un momento en que el negocio viene a ser más importante que su comunión con Dios y su comunión con los hermanos, con la familia y todo eso. Entonces, las cosas que Él está viendo allá adelante de las cosas que vamos a necesitar para precisamente salir adelante en el llamado que Él nos ha hecho, ¿verdad? En primer lugar, de ser suyos, para estar con Él. Pero ese llamado que Él nos ha hecho para cumplir cabalmente con las encomiendas que Él nos hace. O sea, Él está viendo eso, mis amados. Y Él nos está encomendando eso y algo que debemos tener presente es que Él nos encomienda algo y Él está orando a favor de nosotros. Y está obrando a favor de nosotros y nos está habilitando para que podamos cumplir con aquello que Él nos encomendó. Lo hemos dicho muchas veces, el Señor no nos va a encomendar algo y nos va a decir, pues ahí, a ver cómo le haces, ¿verdad? Pues ahí a ver cómo sacas recursos, pero a mí me cumples, porque yo soy Dios y ahora me cumples. No es así, el Señor no se mueve así. Entonces en esto debemos aprender siempre a depender de Él, a no tratar de hacer ministerios sobre capacidades humanas, ¿verdad?
Y de hecho, no solamente hacer ministerio, sino todas aquellas cosas que Él nos ha encomendado, porque no nos alcanza, ¿verdad? Es como, fíjense, no solamente lo voy a tirar una línea por cuestiones del ministerio, ¿verdad? Si el Señor, si es la predicación, si es la enseñanza, si es el evangelismo, si ministerios de misericordia, lo que sea. No es en nuestros recursos, vienen de Él, nos ayuda, etcétera. Pero escuchen bien, es para todas las áreas de nuestra vida. Si hemos de ser los esposos que Él quiere que seamos, o los padres que Él quiere que seamos, ¿creen ustedes que Él nos va a dejar con nuestros propios recursos para que podamos hacerlo? No nos alcanzaría. No nos alcanza eso. Entonces, aquí aplica todo eso, donde el Señor nos llama, ¿verdad? Porque si nos llama, si nos da una encomienda y nos deja a que nosotros lo hagamos, es como de alguna manera querer soldar una pieza de un metal, ¿verdad? Con cartón, ¿verdad? O con madera. Pues sí, ahí está, pues ahora métele soldo. Pues no, es que no se puede. No se pueden unir, no pueden trabajar juntos esos materiales. Si va a ser metal y tiene que trabajar con metal, pues se le pone otro metal y se le solda. ¿Sí me explico? Y si va a ser con el material que sea, pues tiene que ser el mismo material. Y en este caso, para edificar nuestras vidas, este material tiene que venir de Él. Porque si no, no la hacemos. Dice que Él llamó a sus discípulos, digan conmigo discípulos. Él llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Y esto es muy importante, porque Él llamó a sus discípulos. No fue a cualquiera, ¿verdad? Y de esos que Él llamó, escogió, seleccionó a algunos para cosas muy específicas. Y esto nos enseña que no todos tenemos el mismo llamado. No todos tenemos las mismas capacidades y Dios no nos hizo en serie. Dios no nos cableó igual a todos. Entonces, Dios llamó ahí están los discípulos, ¿verdad? Y porque no hayan sido llamados como apóstoles, entonces ya los otros, ¿ustedes creen que se sintieron? Pues no, simplemente Él los llamó, los escogió, ustedes van a estar más cerquita acá. Ahora, como dije hace un momento, todos somos llamados en primer lugar a ser discípulos. Ya después formaremos a otros, pero en primer lugar tenemos que ser discípulos, ¿verdad? Ser discípulos. Fíjense, si somos un poco observadores de las cosas y de a lo mejor de experiencias que hemos tenido, vamos a notar que la forma en que ahora se identifica a los creyentes es distinta a como se les identificaba al principio. De hecho, al principio no se les decía cristianos, eso ya fue años después, y era así de una manera peyorativa. Sé que en Antioquía fue el primer lugar en donde se les dijeron cristianos, a los creyentes, a los discípulos, ¿sí? Se les conocían como discípulos, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. El asunto es de que ahora han pasado cómo identificar a un creyente, ha pasado de discípulo. ¿Qué es un discípulo? Pues alguien que aprende de un maestro, ¿verdad? Que es formado por la obediencia a las instrucciones, ¿verdad? O sea, el maestro está continuamente enseñándole y el discípulo pues tiene que obedecer lo que el maestro le dice. Entonces, es todo un estilo de vida, se involucra un estilo de vida. Entonces, repito, ha pasado de discípulos a miembros. O sea, membresía. O sea, miembros de membresía, porque dices, bueno, no, miembro, pues ahí está, pues sí, ahí está la analogía, ahí en 1 Corintios 12, que somos miembros de un mismo cuerpo, pero miembros de un cuerpo, no está hablando de membresía. O sea, es decir, mis dedos no tienen una membresía con o sea, son miembros del cuerpo, le pertenecen al cuerpo.
pero no es membresía. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí o no? Entonces, estos dos conceptos son muy distintos. Son muy distintos y en ambos conceptos se refleja un estilo de vida y muy diferente, y el resultado de las convicciones son muy distintos de un discípulo a un miembro. Porque como dije, es cierto que somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos parte de todo, de todos en Él. Formamos parte de su cuerpo, pero lamentablemente el concepto de miembro o de membresía tiene más que ver con la adhesión a una organización. O sea, si es como, sí, ¿de dónde eres? Ok. O sea, más una membresía, repito, adhesión a una organización en donde la prioridad es el acuerdo con los lineamientos. Algunos de esos lineamientos son dogmáticos, ¿verdad? Y o sea, pues de fin de cuentas la organización lo establece y cuando digo dogmático es que lo dan por cierto e innegable. Eso es un dogma. Es algo que se da por cierto e innegable. ¿Sí? Ahora, como dices, oye, pero es que como creyentes, como discípulos, ¿hay algunos dogmas? Claro que sí. Sí, sí los hay. Hay cosas que no se pueden explicar, no se puede explicar la encarnación de Cristo, pero nosotros lo damos por cierto, ¿verdad? Y por innegable, porque está en la palabra de Dios. Entonces dicen, bueno, por definición es un dogma. ¿Ok? Pero el asunto es que en una organización así lo dice el reglamento y así es. Oye, pero es que, mira, la Biblia dice esta otra cosa. Pues no, así será. Y se les imponen esas cargas. Entonces, en estos lineamientos que como organización establecen, básicamente enfatizan, fíjense bien, aspectos de uniformidad en la regulación de la conducta. A esto le llaman identidad, ¿verdad? Entonces se enfoca ahí, aspectos de uniformidad y también en el control de membresía, por encima de las veces de instrucciones bíblicas. Entonces se provoca un enseñoreamiento de los miembros o sobre sus miembros. No, el concepto elemental y primario de un creyente genuino en la iglesia del Señor es de un discípulo de Cristo. Porque alguien puede ser miembro de una iglesia, de una organización, pero no necesariamente es un hijo de Dios. Él puede formar parte de la membresía de un grupo, pero no necesariamente ser salvado por Cristo. Él puede formar parte. El asunto es de que no es, fíjense bien, no es miembro de iglesia, ¿sí? Igual redimido. ¿No es así? Pueden haber miembros, que de hecho los hay, y les voy a decir algo muy feo. Hay pastores que no son nacidos de nuevo. ¿Cómo es posible? Bueno, lo es. Por estas distorsiones de ideas, de conceptos, por no apegarnos a ellos. Entonces, repito, la idea elemental de un creyente o del Señor para un creyente es de un discípulo de Cristo. De Él tomamos identidad, solamente de Él tomamos nombre, ¿sí? Y no solamente nombre e identidad, sino su vida misma en nosotros, que eso es lo que nos habilita precisamente para obedecerle y para hacer lo que a Él le agrada. Por eso te encuentras tú a Pablo, a Pedro, ¿verdad? A todos los que escribieron diciendo, a Él sea toda la gloria por siempre. Porque de él se trata todo acerca de Él. En Hechos capítulo 6, versículo 7 dice, la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, pero sí notan esto, la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en Jerusalén. En la Nueva Traducción Viviente se lee así: así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose
El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. ¿Sí? Entonces, el elemento central en el discipulado es la exposición de la palabra de Dios. Entonces, vemos ahí al Señor, regresamos al pasaje que estamos viendo, ¿sí? Ahí en Lucas. Y, bueno, por cierto, Lucas escribió también Hechos, y al estar ahí con ellos, dice, pasó esos días, él se apartó, les llama a sus discípulos y les encomienda. Era predicar, el asunto era predicar la palabra. Ese es el elemento central del discipulado, ¿sí? Porque su palabra es la que expone su voluntad. Su palabra discrimina la opinión del hombre. O sea, pero no, la palabra, discrimina, claro, la palabra de Dios es excluyente. La palabra de Dios excluye el pensamiento del hombre, no le permite, ¿sí? Y hoy en día, ¿verdad? Está tan influenciado por el consumismo y la mercadotecnia que, bueno, ya, ¿para qué hablamos más de eso? Entonces yo quiero que noten, por favor, cómo es que el concepto de Dios, el hecho de creer, resulta en venir a ser un discípulo de aquel en quien se origina el mensaje. Por eso debemos de cuidar lo que predicamos. O sea, como creyentes, debemos de tener cuidado y ser muy certeros y ser muy apegados a cuando le vamos a compartir a alguien, es compartirle el evangelio. Sí, puede haber personas a nuestro alrededor que están pasando tiempos difíciles. ¿Alguien conoce gente así? Que dices, uy, ¿cuánto necesitan de Dios? ¿Cierto o no? Porque luego esa idea tenemos. La estás teniendo, hace un momentito, Nachito me platicaba de una situación muy difícil con una persona que obviamente no conoce a Cristo, ¿verdad? Y a veces, pues son cosas de vida o muerte. Y a veces podemos tener la tendencia a decirle, no, mira, tranquilo, nomás ven a la iglesia y las cosas se van a arreglar. Yo he escuchado esto. Yo he escuchado pastores que les dicen, no, mira, tú empiezas a venir a la iglesia, tu matrimonio se va a arreglar, mira, cuando empieces a ir se va a arreglar. Y ahí, mira, ahí hay 2, 3 personas que nomás empezaron a ir y las cosas se les compusieron. ¿Dónde está el mensaje? Bueno, pues voy, asisto. Entonces, pues sigo asistiendo y ahí le echo ganas, pero si no, si una persona no es expuesta al mensaje del evangelio, pues ¿cómo va a cambiar su naturaleza? ¿Me doy a entender? Yo creo esto ya lo tienen ustedes muy, muy claro, ¿verdad? Entonces, ya saben lo que es un discípulo, es un alumno, es un aprendiz, ¿verdad? En otras palabras, un discípulo no se hace en unas cuantas clases de discipulado. O sea, está bien, tenemos información necesaria, pero el discipulado realmente ocurre en la vida, en el día a día, caminando en obediencia a la palabra del Señor, ¿verdad? En obediencia a la palabra del Señor, pero en comunión con los suyos. Porque luego a veces desprendemos esta parte. Si yo le voy a echar ganas aquí, lo que el Señor me está diciendo, y hacemos una burbuja y nos desconectamos del cuerpo. Y lo he dicho mucho esto, y lo voy a seguir enseñando, ¿sí? Todo el contexto de nuestro caminar con Cristo, el hecho de ser discípulos se da en el contexto de iglesia, o sea, de congregación, en el contexto de cuerpo. Y sí se requiere tenacidad, sí se requiere determinación. Que a veces es cansado. Ahorita hay 2, 3 que yo sé que le pegaron del día durísimo y están bien cansados porque están. Y sí requiere determinación, a veces no te sientes bien, a veces no sé cuántos de los que están aquí, por ejemplo, llegaron o están ahorita con un dolor de cabeza, ¿verdad? O te duele la cabeza, o te duele el pelo, o te duele la pestaña izquierda, ¿verdad? Pero algo está ahí porque, bueno, ya no nos cosemos tan rápido. Y porque este cuerpo pues, se va deteriorando, ¿sí? Y es normal. Y se va a poner peor. Lamento decir, ¿verdad? Pues que más quisiera, no, pero estoy declarando negativo, ¿verdad? No. Perdón.
No, nos vamos a rejuvenecer como el águila. ¿Verdad? Entonces, fíjense cómo Dios nos provee de personas para tener un ejemplo práctico a seguir y para ser ministrados, para aprender, ¿verdad? A veces pudiéramos pensar que llegan un poquito tarde, pero no, Dios nunca llega tarde. Y en primera instancia, esas personas maduras que están ahí alrededor de nosotros, pues nos nos enseñan a depender de Él, ¿sí? En Efesios 4 no vayan ahí, no voy a ahondar ahorita, por lo menos ahorita en eso no voy a ahondar. Pero ya habla, ustedes ya lo saben esto, cómo el Señor estableció, ¿verdad? Dice que Él dio regalos, que dio dones a la iglesia, que son distintos a los dones espirituales, sino los regalos de Cristo son personas para la iglesia y dice que Él constituyó, que Él puso en la iglesia, que Él le dio a la iglesia, a los redimidos como regalos, a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, para que sean preparados, para que sean llevados a un perfeccionamiento, es decir, a llevarlos a la madurez, a los creyentes, dice, para la obra del ministerio, es decir, para cumplir con las encomiendas que Dios da en todas las áreas de la vida. No solamente es ve y predica y a los discípulos y enséñales y bueno, esa es una parte muy importante, pero aquí es en cuanto a todo, ¿sí? Entonces, por eso, fíjense, por eso dice en Hebreos 13:17, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la indicación que está haciendo aquí? ¿Qué es lo que hablaron? La palabra de Dios, no hablaron sus visiones, no hablaron supuestas revelaciones. Dice, acuérdense de ellos, o sea, ténganlos ahí en memoria. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y este texto lo vamos a ver también de otro ángulo, porque como la responsabilidad de un pastor, pero también es así la de los servidores. También es de quienes están más maduros, que están sirviendo. De alguna manera, los que la Escritura les llama diáconos, ¿no? Que a veces no se tiene el título en una congregación, pero es gente que está sirviendo, gente madura, pero en función, eso es, en esencia, eso es. Ahora, aquí nos dice que además de los ejemplos que vemos en las Escrituras, porque en la Escritura tenemos ejemplos de discípulos, ¿cierto o no? ¿Qué me dicen de un Eliseo con un Elías? Ese es así como que una clásica, ¿no? O sea, si algún ejemplo de un discípulo aferrado, ¿verdad? De un discípulo fiel y que tremendo, pues ahí está Eliseo, ¿verdad? Elías por acá queriéndoselo sacar. Y el otro, vive Jehová que no te dejaré. A donde tú vayas, ahí voy yo. Dice, y fueron juntos. Y ya llegó al otro punto, ¿verdad? Y allá Elías así como que, órale, a ver si ya la puerca tuvo conejitos, ¿verdad? Y yo me voy a seguir por acá. Y no, o sea, no me voy a desprender de ti. No me voy a despegar de ti. Voy a estar ahí, voy a estar de cerca, voy a estar viendo, voy a estar aprendiendo. ¿Cómo le haces? Y si nosotros vemos cuando Elías fue arrebatado, ¿verdad? Yo la verdad, yo sí quiero ver ese video cuando lleguemos allá arriba. Hay varios de los videos que, ¿no? No sé cómo va a ser alguna pantalla ahí, plasma de 230,000 pulgadas, o no sé, ¿verdad? Pero de alguna manera, o sea, qué impresión, pues, conocer esto. ¿Cómo fue? ¿No? De que van caminando, está ahí un río, ¿verdad? Y agarra Elías, se quita el manto y ¡órale! Le da ahí con el zarape, ¿verdad? Le da ahí con el manto, ¡paz! Le golpea y se abre y pasan. Fue al puente. ¿Sí? Y Eliseo viendo y cómo viene el carro de fuego, se lo llevan y no le quitó la vista de encima. Y después, ¿quién le enseñó a que el río ya después de regreso, pues había que pasar por ahí?
¿Y quién le dijo que le hiciera así? A Eliseo. Lo que vio, lo que aprendió de su maestro, agarró y dijo, órale, ¿verdad? Y se abrió y ahí pasó. Esto no quiere decir de que andaba abriendo, no, simplemente fue algo muy particular ahí, pero la enseñanza es, él no le quitó de vista los ojos al maestro, pero repito, además de los ejemplos que nosotros vemos en las Escrituras, pues Dios se encarga de levantar servidores suyos, ¿verdad? Y de los suyos, precisamente para edificarlos, pero escuchen bien, también para que se consideren. Y aquí considerar quiere decir contemplar con interés, quiere decir estar atento. Considerar quiere decir considerar contemplativamente, mirar, observar. Ahora dice que consideremos que el resultado de su conducta. Es decir, que observen con atención el resultado de su conducta, de cómo se conducen, ¿verdad? Pero de cómo se conducen no para andar hablando, y no para andar de chismosos, sino para andar, no. A ver, y esto, y qué no, eso no, o sea, no para andar de metiches, pues. O sea, eso no, ese no es el punto, sino para imitar su fe, para imitar su conducta, que sea congruente a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Sí? Imitar, eso es lo que quiere decir, hacer lo que se ve hacer. Sí, y fíjense que el verbo de imitar siempre se usa en exhortaciones en tiempo continuo, es decir, que es una práctica constante. Siempre, en todas las, o sea, la manera en que está conjugada, siempre imitar, está en continuo, ¿verdad? Está en tiempo continuo. Cuando dice ahí, anoten estas citas para no detenernos con todo esto, en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, es algo que continuamente tenemos que estar imitando, ¿verdad? En Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, ¿cómo se conduce el Señor? Y esas son preguntas que sí nos debemos de hacer. Yo, empezando por ahí, que de repente reaccionamos y nuestra conducta, ¿verdad?, es nada digna de imitar. ¿Cierto? No, nada más me pasa a mí. Yo creo que a todos, ¿no? Todos. Pero tenemos que corregir, por eso aquí nuestro modelo es el Señor. Recuerden que Él le habló a sus discípulos, ahora, a esos que estaban allá, que habían estado con Él. ¿Se acuerdan? Todas las cosas que habían estado viendo, las sanidades, había estado predicando, ellos ya sabían, esos discípulos, que Él era el que perdonaba pecados, ya les había puesto en su lugar allá a los fariseos y a los escribas, ¿verdad? Tocante a lo que vimos la semana pasada, tocante al día de reposo, muchas de esas cosas, ellos ya estaban muy conscientes de Él y lo estaban observando y ya estaban en un nivel de discípulos. Ya lo estaban observando, lo seguían y lo observaban. ¿Y cómo se conduce el Señor? En medio de todo esto, repito, llama a 12. Pero previo a eso, está orando por los suyos. A mí me maravilla eso. Seguimos avanzando. Básicamente ya entramos a la conclusión. Hasta este momento, fíjense que no, porque no es el tema, pero no hemos hablado acerca del costo del ser discípulo, ¿no? Porque sí es costoso. O sea, a lo mejor ser miembro no es tan costoso, pero ser un discípulo de Cristo sí, porque implica estar con Él, es pasar tiempo con Él, ver cómo se conduce Él. Y de eso, obviamente, la Escritura está llena de esto, ¿verdad? De cómo atiende a la gente, en fin. Entonces, tenemos que tener muy en claro que un discípulo no se hace accidentalmente, ¿ok? Tampoco se hace por la decisión de otro, es decir,
yo no puedo decidir por ninguno de ustedes hacer a que ustedes sean discípulos del Señor, sino que debe de ser un compromiso constante de cada uno de ustedes de estar pegados al Maestro. O sea, en primera y definitivamente a Cristo. ¿Está bien? Y eso es lo que vemos, porque fíjense, cómo, pues uno que más quisiera, que por decisión, por ejemplo, si por decisión mía fuera, pues yo, Señor, yo declaro y decreto que todos son discípulos tuyos. La pregunta es, ¿serán? ¿Por una decisión mía? ¿Porque yo lo decida? ¿Porque yo quiera, yo anhele eso? ¿No? Ahí tienen que haber la respuesta, ¿verdad? Por eso, fíjense, el Señor los llamó y ellos vinieron a Él. O sea, les llamó a los discípulos, ¿y qué hicieron los discípulos? Vinieron a Él. O sea, los que no son discípulos no van a Él. O sea, ¿por qué? Porque no le hacen caso. O sea, si el maestro le dice, muchachos, vénganse, vámonos para acá, pues, sus discípulos dicen, ahí va el maestro, no, vamos a hacerle caso. Y otros, no, y luego, está re lejos para donde va. Ahí después, tengo otras cosas que hacer. No, ahí te ves. Nos vemos el domingo, ¿verdad? O nos vemos la próxima semana o la próxima Semana Santa, casi, ¿verdad? Y pero así se da, y fíjense, así no es el punto. Entonces, el principio clave en esto es que no podemos ser servidores en la iglesia de Cristo si no somos discípulos de Cristo. ¿Sí lo alcanzan a ver? O sea, somos llamados en primer lugar a ser, o sea, el Señor dice que los llamó para estar con Él y después les encomendó cosas. ¿Se fijan lo que leímos? Primero, los llamó, vinieron a Él, llamó a estos 12, ¿verdad? Y les encomendó a ellos. Pero después vamos a ver otros pasajes en donde no solamente a ellos, es decir, no era una prerrogativa el asunto de predicar, de echar fuera demonios, de orar por los enfermos, o sea, de sanar enfermos. No era una prerrogativa de los apóstoles, porque después mandó equipos, ¿se acuerdan de la misión de los 70? Y apóstoles nomás eran 12. Pero esos, ¿a quiénes fueron a los que mandó? Discípulos. O sea, esto ya te habla de que traía un grupo más o menos ahí, de al menos 70 discípulos, a los que él habilitó y se fueron y anduvieron predicando el evangelio y regresaron bien felices, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver después. Entonces aquí tenemos que aprender a observar y a imitar, no de una manera mecánica, pero observar e imitar son elementos claves en la formación de un discípulo. A ver cómo le hacen. Preguntar cómo le haces, cómo va con esto. Digo, hay gente madura. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos que hay gente más madura que nosotros en medio nuestro? Bueno, es válido preguntar. Miren, les voy a decir un argumento que a veces sale, ¿no? Pero que no se vale, o al fin de cuentas yo sé que luego no hay mala intención en ello, pero luego es, oye, ¿y por qué tomaste esta decisión? O ya a veces ya cuando ya las metieron hasta el cuello. No, pues es que no te quise molestar porque siempre estás ocupado. Pues gracias a Dios estamos ocupados, ¿no? ¿Sí o no? Estamos ocupados todos. ¿Cuántos de los que están aquí están esperando a ver qué hermanito les llama para ver, ahora sí que vamos a consultar al oráculo? Pues todos estamos ocupados, todos tenemos ocupaciones, o sea, en el hogar, en el trabajo, en el ministerio, etcétera, pero ese argumento de, pues es que no me acerco, por ejemplo, hacia nosotros, ¿no? Ya como pastores de ustedes. No, pues es que luego, es que andas bien ocupado, o es que andan bien ocupados, los vemos que pues sí andamos ocupados, así nos van a ver, y yo creo que cada vez nos van a ver más.
Porque Dios tiene una extraña manera de bendecir. Cuando estás bien ocupado, te da más. Y te va ensanchando, te va expandiendo. Tu capacidad, siempre el Señor en su caminar o en nuestro caminar con Él, nuestra capacidad la va ensanchando, la va expandiendo. ¿Me explico? Entonces bueno, pues sí, qué bueno que estamos ocupados. ¿O cómo preferirían vernos? ¿Sí me explico? Entonces el hecho de que, bueno, pues sí necesito ver esto. Bueno, acérquense, pregunten. Ahora sí que pregúntale a quien más confianza le tengas. Cuéntale, ¿no? Cuéntale, ¿no? Si te quieren llevar al oscurito, diles que no. Y cuéntale a quien más confianza le tengas. Entonces, ese es el punto. O sea, necesitamos apoyarnos de repente en cosas que no sabemos por dónde va o no vemos claro. ¿Sí queda claro eso? ¿Verdad? Sí queremos enfatizar en la necesidad de la persistencia, en la constancia, en el asunto de ser discípulos, porque eso es lo que somos llamados a hacer. Sí necesitamos ser constantes, sí necesitamos ser perseverantes, ¿no? Yo les felicito a ustedes porque pues, llueve, trueno, relampaguea, aquí están, ¿sí? Entonces eso es muy bueno y verán frutos de eso. O sea, la constancia, mis amados, da fruto. Tarde o temprano pues, da fruto. En algunos casos se ve más rápido, pero siempre la constancia da frutos, ¿sí? Necesitamos crecer también en esa dependencia constante del Señor. O sea, no solamente crecer en cuanto a oración. Y cuando hablo de oración, fíjense, es más oración, es más una actitud que una repetición. O sea, es más una actitud de dependencia, de que, de estar de continuo, ¿verdad? O sea, con el Señor presente, meditando en su palabra. ¿Y ahora qué hacemos con esto, Señor? ¿Cómo le hago con esto? Y no que quedan, aunque son importantes esos tiempos a solas que podemos tener con Él, pero no se debe de limitar a esos tiempos, no podemos encapsularlos, no podemos aislar esos tiempos para después ya, pues ahora sí que ya tuve mi tiempo de oración y ahora hago de mi vida un papalote y no considero al Señor. No, en todo debemos de irlo considerando e ir pidiendo su ayuda y, es decir, en todo tiempo, ¿sí? Y eso tiene que ver con que nosotros también podamos crecer en esa dependencia de Él, que saber que todas las cosas que tenemos las recibimos de Él. O sea, dependencia no nada más en las cuestiones del alimento, en la cuestión de la provisión, sino dependencia en todas las cosas, ¿sí? Si a algunos de ustedes les es encomendado algo, algún servicio, bueno, Señor, yo voy a confiar en ti. Yo voy a depender de ti en esto, que tú me vas a ayudar. ¿Sí me explico? O sea, yo voy a descansar, me voy a preparar y bueno, el resultado final no depende de mí, eso depende de ti, pero yo me voy a preparar, yo le voy a echar ganas, Señor, y voy a depender de ti, voy a confiar en ti. ¿Sí? Confiamos en Él y vamos avanzando. Por último, ya final, podemos descansar en Él, mis amados. Podemos confiar en sus cuidados. Perdón. Pero podemos descansar en Él. ¿Sí? Él está, como vimos, de continuo orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Sé que Él vive para interceder, está rogando por nosotros. Qué bueno, ¿no? Ahora, fíjense, retomando y nada más para finalizar con ese punto, ¿qué creen que les conteste? O sea, ¿ustedes qué creen que el Padre le conteste al Señor Jesús? Si Él hace siempre lo que le gusta, si Él siempre fue obediente, ¿verdad?
Si son obedientes, pidan lo que quieran. Eso es lo que enseña la palabra. Porque todo lo que pidamos es en conformidad al corazón de Dios. Es algo que Dios desea hacer. Y a veces no es inmediato, pero sí nos llega a decir, no, espérate, ahorita sí lo voy a hacer, pero luego. Sí te voy a dar eso, sí sé lo que lo necesitas, pero luego, ¿verdad? Tengo que tratar esto contigo. Entonces, ¿podemos descansar en Él, cierto o no? Podemos descansar en Él. Podemos confiar en Él. Podemos confiar en sus cuidados. ¿Sí? Entonces, hasta aquí llegamos. Aquí terminamos con este tema. Vamos a dedicar un tiempo por si hubieran preguntas y también para orar.